buenas tardes. Eh, Estamos tempranito, bueno, empezamos juiciosos con la agenda. Pues qué bien que nos estén acompañando, qué bien que se estén disfrutando de todo el evento de Colombia 4.0. Ha sido un esfuerzo muy grande, no solo del ministerio, también de muchos aliados en territorio aquí en la región, buscando crear estos espacios de conexión entre los diferentes actores de nuestro ecosistema de innovación, de emprendimiento, digital, empresarial, gobierno, academia, bueno, alrededor de hablar un poquito de la tecnología y hablar un poco de todo lo que podríamos llegar a hacer, todo lo que podríamos hacer trabajando en equipo, trabajando conectados, trabajando en conjunto. Y precisamente eso es un poco de lo que les voy a hablar ahora. Antes de entrar a la charla, algún amigo me preguntaba que cuál era, cómo se llamaba la conferencia y cuál era la temática. Y yo dije, allá cuando esté parado en la tarima, me acuerdo porque a veces me pasa eso. Eh, porque a veces viene mucho más de la experiencia, de la vivencia y de una misión compartida que nos hemos puesto entre muchos actores del territorio y es cómo construir un mejor entorno para todos. Entonces, bueno, bienvenidos a quienes estén llegando. Veo amigos, empresarios, personas con las que de una u otra forma nos hemos logrado conectar en este camino del que hoy vamos a contarles un poquito. Ahí está el nombre de la charla, ¿sí? Redes que transforman. Y ya vamos a hablar de por qué se llama Redes que transforman. ¿Quiénes de los que nos acompañan acá son emprendedores o están pensando en emprender o quisieran emprender? ¿Quiénes levantan la mano? Javier, Félix, acá por este lado. Bien, ¿tu nombre es? Kevin, ok. Listo. Para quienes están llegando, no se preocupen, me voy a tomar el tiempito para que se acomoden. Y aprovecho antes de que se me olvide, porque es que a veces de pronto me pasa lo ingrato, pero es más por descuidado y es darle las gracias al ministerio, darle las gracias a las personas que desde el territorio, que están acá, pues nos han ayudado a convertirnos también en ese aliado desde parte del sector empresarial, de la industria tecnológica, ser, digamos, alguien más o un escenario o un puente más para apoyar todo este tipo de estrategias. Aquí nos acompaña María Paz del Ministerio TIC, seguramente por allá todavía no ha llegado por acá Nicolás, pero digamos que hay personas aquí en territorio que gracias a ellos están pensando mucho en nosotros como actores del ecosistema, piensan en los emprendedores, piensan en las capacidades que hay acá en territorio y que hay una oportunidad interesante para mostrarlas, para darlas a conocer y que están pensando también en cómo fortalecerlas, cómo traerse todas estas iniciativas, programas, proyectos que tiene el ministerio para beneficiar a las regiones. Entonces, pues, que no se me pasara darles el agradecimiento por eso, por propiciar estos espacios. Listo. Y ahí en el camino les vamos a contar un poquito de qué se trata esto y por qué preguntaba yo quiénes están pensando en emprender, quiénes han emprendido, tienen una empresa, un negocio, porque hace unos 25 años seguramente yo estaba donde ustedes están sentados, bueno, no aquí en la universidad, tal vez en otro lugar, con otros amigos, pensando en, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos? ¿Hacia dónde nos va a llevar el camino después de terminar una carrera, después de explorar opciones, de si buscamos trabajo o de si arrancamos un negocio propio? Y aquí esta foto de hace 25 años, adivinen cuál soy yo, ¿no? Cómo la vida lo acaba, no mentiras, cómo la vida lo mejora a uno, ¿no? Entonces, sí, aquí con 3 kilos menos en cada dedo, estábamos con unos amigos creando una startup, una empresa de base tecnológica pensada en cómo aprovechar Internet y cómo llevar todos los servicios, las herramientas y todas las oportunidades que podría generar Internet hacia otros sectores empresariales. Y ese fue nuestro sueño, así como cada uno de los que han soñado en crear una empresa, un emprendimiento, todos tenemos un sueño y es que algún día ese emprendimiento
esa empresa, esa startup, despegue y termine funcionando solita y termine creciendo y que no dependa de que nosotros estemos ahí encima todo el tiempo, sino que siga fortaleciéndose, que genere muchos empleos, que tenga muchos clientes, que algún día podamos irnos de vacaciones y que la empresa funcione en piloto automático, ¿cierto? Creo que los que tenemos empresa algún día en diferentes sectores hemos soñado un poco con eso, ¿no? Y que esas empresas, esos emprendimientos de una u otra forma pues nos ayuden a trascender, a cambiar un poco la realidad de nuestro entorno, de nuestras familias, de nuestras comunidades, de nuestras ciudades. ¿Ahí se escucha bien? Ok. Entonces ahí estábamos hace 25 años exactamente, creando esa startup que se llamaba Tucson. Y bueno, el tiempo fue pasando y no voy a decir cómo nos fue bien, nos fue no tan bien. Emprender, creo que quienes hemos pasado por el camino del emprendimiento, pues empezamos en el camino a encontrarnos con situaciones todos los días para resolver. Nos encontramos con que de pronto no estábamos tan preparados para recorrer ese camino, que seguramente teníamos todos los sueños, todas las intenciones, todas las ganas, pero por ejemplo, en mi caso yo no sabía salir a vender ni siquiera, entonces a mí me daba pena ir a buscar clientes. Yo no sabía manejar el tema contable ni fiscal, entonces como muchos emprendedores terminamos estrellándonos un poquito con el sistema, con la parte tributaria, de impuestos. Yo no sabía hacer contratos, bueno, habían tantas cosas como que no teníamos clara y el camino y el día a día pues nos llevaba poco a poco a ir aprendiendo e ir resolviendo. Pero ¿qué pasó? Pasó el tiempo, pasaron 5, 10 años y sin decir que no nos iba muy bien, pero de todas formas ese sueño de decir esta empresa funciona en automático y sigue creciendo, como que todavía no pasaba. Y seguro a quienes hemos emprendido y ya llevamos algunos años en el camino, nos imaginábamos una situación o soñábamos con una situación a los 5, a los 10 años y pasa el tiempo y de pronto nos dimos cuenta que, oiga, esto todavía no es. Ese sueño todavía no se ha convertido en realidad. Y entonces, en un sector que es el sector de la tecnología, en una región tan tradicional en su economía, en una región marcada por el agro, no voy a decir la agroindustria porque la vocación productiva todavía está muy primaria, el agro, turismo, poco se hablaba de esto, sector petrolero, como siempre se dependía mucho de esto, sectores tradicionales como la ganadería, el cultivo de arroz, el cultivo de palma, etcétera, mueven y movían la economía. Hablar de tecnología, hablar de un sector TIC, pues era algo como raro, como ¿y esto para qué o por qué o esto qué tan necesario es? Y era un gran reto. Y cuando empezamos a medirnos en nuestros resultados como empresarios y cuando empezamos a compararnos con lo que pasa en la región, entonces nos empiezan a aparecer como las inquietudes, las preguntas, oiga, ¿qué pasó? ¿Qué nos faltó aprender? ¿Qué no hicimos bien? ¿Qué nos falta hacer? ¿Qué no hemos entendido de la vida? ¿Qué no hemos entendido del mundo empresarial? ¿Qué no hemos entendido del territorio donde estamos? Entonces empezamos a buscar, a salir a buscar información, a salir a buscar respuestas. Son momentos a veces en la vida en los que cuando el tiempo pasa y nos hacemos un poco más viejos y todavía no encontramos esos resultados que queremos, como que empezamos a preguntarnos cosas, empezamos como a reflexionar. Y seguramente para los que también son muy jóvenes, hace unos años cuando llegó la pandemia y todos nos encerramos en la casa, seguramente también llega un momento también de esto, de preguntarnos, oiga, ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? Eh, Son momentos en los que en la vida todos tenemos un poquito de reflexión, de recoger un poquito el camino y decir qué hemos estado haciendo y si eso que hemos estado haciendo nos está acercando de lo que queremos, de lo que soñamos o de pronto nos falta algo más. Bienvenidos chicos,
Qué bueno que nos estén acompañando. Y entonces veíamos la realidad de nuestras empresas y decíamos, bueno, somos un sector pequeño, tecnológico, tenemos algunos clientes, todavía hay muchos clientes, hay mucho mercado y hay muchos sectores que no nos conocen, que no usan la tecnología, que no sienten la necesidad de la tecnología porque están muy en su modelo de negocio tradicional y pues no estamos, digamos, estamos, por decirlo de una u otra forma, sobreviviendo como empresarios, nos va bien, pero no estamos creciendo como queremos. Y cuando empezamos a buscar en el territorio, cuando empezamos a buscar más información, cuando salimos del escritorio, ese es el primer consejo que les doy a todos quienes estén en el camino de profesionalizarse, de emprender, en el camino empresarial. A algún empresario hace muchos años se lo escuché y decía que el lugar más peligroso para un empresario es estar detrás de un escritorio o detrás de un mostrador. Hay que salir a la calle, hay que salir a buscar. Cuando empezamos a salir a buscar y a ver el territorio que estaba pasando, nos dábamos cuenta que también, pues aquí en el territorio, en el departamento estábamos muy quedados en temas de tecnología, de ciencia, tecnología e innovación, en proyectos, en el tema empresarial tampoco. No somos un departamento, una región donde hay un sector empresarial muy fuerte, muy desarrollado, comparados con regiones como el Caribe, como Antioquia. Aquí no tenemos esos grandes conglomerados económicos propios o nativos de la región, que de pronto tienen un impacto nacional o internacional. Yo creo que de pronto la excepción y el mejor ejemplo que tenemos en nuestra región, en nuestro departamento empresarial, es Interrapidísimo. Es una empresa que ya rompió esa barrera, rompió esa brecha, no solo de mercado nacional, sino internacional, y que viene de aquí, nació aquí en Villavicencio. Pero empezamos a mirar eso, empezamos a mirar, qué tan lejos estamos de otros territorios en lo nacional, contra territorios o departamentos donde se habla de innovación, donde digamos que hay una mayor industrialización y también comparándonos contra regiones de otros países o territorios de otros países que estaban llamados o que son el referente en el tema de desarrollo tecnológico y de innovación y que mueven hoy la economía del mundo. Específicamente cuando hablamos de un Silicon Valley o hablamos de, digamos, estos distritos de innovación, territorios inteligentes que crean este tipo de dinámicas de startups, gobierno, academia, que impulsan todo el desarrollo del territorio. Entonces empezamos a ver que nos podíamos medir como territorio nuestras dinámicas en esos indicadores de innovación, indicadores de competitividad, indicadores de emprendimiento, indicadores de sofisticación y que estábamos en términos académicos muy rajados en nuestros indicadores de competitividad regional, departamental. Nuestras notas estaban de 2 sobre 10, de 10 puntos máximos que podíamos sacarnos y todavía se mantienen sobre 2. Hay muchísimo todavía por hacer allí. Pero empezamos a encontrar eso y empezamos también como a reflexionar y a decir, bueno, hay que hacer cosas diferentes, ¿cierto? Pero como aparecía en esta foto, al comienzo de emprender, al comienzo de iniciar el camino, fíjense que en esta foto no estoy solito. Hay unos amigos, unos compañeros con quienes estudiamos la carrera de Ingeniería de Sistemas y decidimos hacer empresa. Digamos que desde el comienzo entendimos que solitos no podíamos hacerlo, que necesitábamos entre varios buscarnos. Aquí hay unos emprendimientos y empresas que están en la muestra comercial, más tarde les invito a que la vean, que precisamente han hecho eso. Profesionales como Catherine que nos acompaña acá, no sé si están por acá también los chicos de Novox, que son desarrolladores, aquí están, entendieron que había que unirse entre varios para empezar a buscar ese resultado diferente, para crear una empresa, una organización que transformara su realidad. Y entonces entendíamos eso, pero a medida en que pasó el tiempo, pues también empezamos a entender que aún así, pues estábamos solitos, necesitamos todavía salir a buscar más, salir a buscar un mejor relacionamiento con el entorno. Y entonces esa primera pregunta de, bueno, ¿y con quiénes me relaciono para lograr o buscar algo diferente,
para buscar esa transformación de mi sector, esa visibilidad del sector tecnológico y del territorio, pues lo primero que nos preguntamos es, bueno, sabemos que solos no lo vamos a lograr, ¿con quiénes lo hacemos? Y empezamos a buscar y a mirar quiénes eran nuestros competidores, qué otros emprendedores, qué otras startups estaban aquí en el tema tecnológico y qué otras organizaciones hacían parte del sector o tenían alguna relación con el sector de tecnología, y empezamos a buscarnos. Y estos competidores, empresarios con los que antes nos hacíamos competencia, zancadilla, nos peleábamos por los negocios pequeños, mientras los grandes proyectos de tecnología que se contrataban en el territorio se contrataban con empresas de afuera, de organizaciones que muchas veces venían de ciudades grandes como Bogotá o Medellín, pero que en algún momento cuando uno entraba a conocer algunas de esas empresas que desarrollaban esos grandes proyectos de tecnología aquí, se encontraba uno con realidades de empresas que eran iguales a las nuestras. Es decir, yo podría decir, mi empresa era una empresa de garaje, tan de garaje como otra empresa en Medellín que está acá ejecutando un proyecto de miles de millones de pesos. Entonces decíamos, bueno, ¿y por qué no se está haciendo con la industria local, con la empresa local? Entonces, estos competidores, esta mañana tal vez ustedes conocieron a Camilo Riveros. Camilo Riveros es uno de los cofundadores de Parquesoft Meta. Ya es un empresario también consolidado. Junto con otros empresarios que hacíamos parte en ese momento de FENALCO, como gremio que nos reuníamos muchas veces a encontrarnos, a hacernos estas preguntas, empezamos a como tratar de ir más allá de quejarnos, tratar de ir un poquito más allá del conocernos y buscar propósitos comunes. Y entonces en esta tarea empezamos fue a eso, a identificar con quiénes nos podemos relacionar para buscar esas transformaciones. Y no solo es identificarlos, identificar con quiénes, sino también empezar en el camino de conocernos y de relacionarnos, a identificarnos qué es lo que nos conecta, qué es lo que nos puede unir bajo un propósito colectivo o una visión conjunta de territorio como sector. Y es no solo cuáles son nuestras necesidades comunes, que todas las tenemos, cuáles son las necesidades de los empresarios, facturar más. Las necesidades de los empresarios es tener más clientes, tener más capacidades, en fin. Pero conectar tanto las necesidades como conectar el hacia dónde queríamos ir. Y el conectar las necesidades y conocernos entre cada uno de nosotros también nos permitió abrirnos un poco a tener un poco más de confianza, porque empezamos a entender que todos estábamos recorriendo el mismo camino. Todos teníamos dolores de cabeza en común, necesidades en común, todos habíamos pasado por situaciones de dificultad que habíamos tenido que superar, y ese reconocimiento entre todos de esas situaciones, de esas dificultades, nos sirvió para valorarnos, para valorar el esfuerzo que cada uno individualmente estábamos haciendo, emprendiendo en nuestro camino. Y digamos, es uno de los elementos de base de esa confianza o de reconocimiento y de valoración, de valorar lo que está haciendo cada uno. Es algo fundamental a la hora de avanzar en el construir y desarrollar un ecosistema, de relacionarnos con nuestro entorno, porque este ejercicio lo empezamos a hacer no solo entre empresarios, lo empezamos a hacer con las universidades. Aquí nos acompaña la ingeniera Piedad de la Universidad Cooperativa, y fue una de las primeras puertas que golpeamos junto con la Uniminuto, la Unimeta, la Unillanos, buscar a los decanos, a los directores de programa y empezar a sentarnos a escucharnos y decir, bueno, ¿qué necesitan las universidades de los empresarios? ¿Qué necesitamos los empresarios de las universidades? ¿Qué podemos compartir en conjunto? Y en el camino empezar a formular propuestas. La base de la construcción de estas relaciones es la confianza, como les decía, y la confianza, digamos que parte de un factor muy humano, de unos principios, de unos valores que a veces tienen que soltar un poco el interés particular y pensar más en el interés colectivo y soltar un poco el interés del corto plazo por un interés de mediano o largo plazo, de qué podemos hacer en conjunto por los demás.
Y parte de nuestro ejercicio de buscar qué podíamos hacer diferente era eso. ¿Qué podíamos hacer diferentes para construir un tejido empresarial, interinstitucional dentro del territorio para buscar un cambio, una transformación? Y entonces, el primer aspecto de pensar diferente era soltar un poquito la individualidad, soltar el hambre, soltar el primero yo y empezar a qué necesitan mis aliados, qué necesitan mis compañeros, en qué los puedo ayudar, en qué puedo servir, qué puedo aportar. Y así vamos construyendo poco a poco esa confianza. Y lo mismo con el sector gobierno, con las alcaldías, con la gobernación, empezar a generar esos puentes de confianza, de que no solo se trataba de que vamos a ir a buscar y pedirle al gobierno que nos tiene que dar plata o que nos tiene que dar recursos, que vamos a exigirles, no. Empecemos a pensar diferente, ¿qué podemos nosotros ofrecer? Porque ahí detrás de esos cargos también hay personas, y personas que tienen un rol, un trabajo y unas metas, que les toca buscar cómo las cumplen. Y sí, hay temas de pronto un poquito más sesgados, más cerrados desde dentro del espectro político, pero en un tema un poco más personal, más humano, era buscar cómo los podríamos apoyar unos a otros, como personas, construyendo esa confianza. Y entonces, teniendo claro el qué puede ser diferente, qué puede ser diferente, qué podría ser diferente para el territorio, empezábamos a soñar un poquito. Oiga, voy a exagerar, porque a veces lo hacemos. Si empezamos una empresa soñando con algo que muchas veces no sabemos si se convierte en realidad o no, pero pues trabajamos para ello, pues ahora empezamos a soñar para el territorio, a soñar para el colectivo. Y entonces empezamos a soñar con empresas que podrían exportar servicios, que podrían vincular talentos y formar nuevos talentos y crecer. Empezamos a soñar con centros de innovación, parques tecnológicos, con distritos de innovación, con el Silicon Valley pues de la Orinoquía, ese tipo de cosas que pueden ser un poco rayadas, o que se pueden sonar un poquito exageradas, pero empezamos hacia eso, ¿sí? Hacia pensar en qué podría ser diferente no solo para nosotros, sino para el territorio, para la región. Y después de eso empezamos nuestra lista, bueno, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos aportar? ¿Qué podemos empezar a organizar? ¿Cómo nos podemos empezar a organizar? Porque, como les decía, no se trata solo de, bueno, esperar a ver qué me van a dar, esperar a ver qué cae, sino bueno, hay que salir a buscar, pero también hay que ofrecer, hay que servir. Y a partir de esto desarrollamos un plan. ¿Con quiénes? Con estos empresarios, con estas instituciones, acompañados en ese momento. Nos relacionamos dentro de lo local y lo regional entre no solo empresarios del sector TIC, startups de diferentes tipos de negocio, desarrolladores de software, generadores de servicios de consultoría, asesoría, infraestructura, telecomunicaciones, eh, comercializadores de equipos, bueno, un poco de todos los sectores o de los empresarios que hacíamos parte como el mismo sector. Entonces nos reunimos con ellos, con las universidades, con gobiernos y empezamos a hablar de, bueno, a partir de todo lo anterior, cómo interiorizamos y cómo eh, establecemos un plan. ¿Cuál es el plan nuestro para lograr esa transformación? Un plan estratégico a partir de una visión estratégica, a partir de unas acciones específicas y definimos ese plan como colectivo, acompañados de golpeando las puertas de las universidades, acompañando y golpeando las puertas de quienes de pronto tenían también esos otros conocimientos. Como les digo, es a veces salir del escritorio y establecimos estos ejes estratégicos para buscar esa transformación del territorio. El primero, entendimos que necesitábamos fortalecer nuestro ecosistema regional. El ecosistema, ¿quiénes son? Son esos actores, esas entidades que están llamadas a fortalecer el sector empresarial, a transformar el territorio a partir de sus diferentes
enfoques desde la academia, desde el gobierno, desde las cámaras de comercio, desde los gremios. Entonces empezamos a buscar eso y entonces empezamos a tratar de identificar, bueno, cuáles son esos actores que hay que fortalecer en el territorio. Si estamos hablando de nuestro ecosistema digital, de startups, de emprendimiento, de innovación. Entonces empezamos a hacer la lista y aquí necesitábamos incubadoras, aceleradoras. Para fortalecer esas capacidades y tener nuevos talentos y también enfocarnos en cómo les ayudamos o nos ayudamos a tener acceso a nuevas oportunidades, a nuevos mercados a través de esas redes. Y esto, digamos, es como la ruta de lo que hemos hecho y ahora les voy a compartirles algunas imágenes que tienen que ver un poquito con ese proceso y esos resultados, que es a nivel de construcción de ese relacionamiento y de ese ecosistema, donde en esta tenemos todos nuestros amigos empresarios, participantes de clúster. Espero que aquí salgamos todos. Aquí estoy viendo a Félix, por ejemplo, que debe estar. Ah, no, es Kenny, que está por acá arriba, pero no sé qué se hizo Kenny. Aquí tenemos, digamos, encuentros que hemos tenido alrededor de diferentes programas, proyectos, estrategias relacionadas con todo lo anterior, con esos 3 ejes estratégicos. Hemos podido encontrarnos con empresarios para
a través de esos programas, de esos proyectos y de esas estrategias, beneficiarlos a fortalecerse, a impulsarlos y a fortalecer como tal ese tejido empresarial dentro del sector. Y hoy en día, pues, así como Javier está internacionalizándose con su empresa, con Enciso Systems, tenemos aquí, por ejemplo, otros empresarios de los que siempre nos gusta hablar. Esta mañana ustedes vieron a Camilo Riveros con Factory M, que también han desarrollado proyectos en todo el país, están entrenando inteligencias artificiales para soluciones en diferentes sectores. Está por acá Gustavo y Angélica de Comercia, que es una plataforma que creció y se impulsó muchísimo en la pandemia porque le permitió a cualquier empresa pequeña, a cualquier negocio de emprendimiento tener una tienda en línea de una forma muy fácil. Y hoy en día tienen operaciones en Argentina, en Chile, en México, creo que tal vez, bueno, digamos que se han internacionalizado bastante fuerte. Y tenemos allí empresarios y quienes participan también de nuestra dinámica dentro de nuestro equipo clúster. Aquí nos acompaña, por ejemplo, Diana Vargas, y está aquí en la cuarta fila. Y ellos son una startup que viene desde Restrepo, que conocimos el año pasado, haciendo unas visitas, acompañando a la gobernación y algunas universidades en un programa como de contarle a todo el mundo para qué sirve la tecnología. Y nos conocimos allí en Restrepo y se vincularon y ahora hacen parte, también participan de Cluster y a través de Cluster y a través de programas como por ejemplo Sasca Tecnología han podido ellos ayudarles a otros empresarios, impactar a otros empresarios a través de sus servicios y de sus productos tecnológicos. 100 empresarios beneficiarios del programa Sasca, a los que Diana con Gabriel en CODE han podido fortalecer. Y tenemos así muchos casos interesantes de empresas, empresarios que, digamos, se han abierto a colaborar entre sí, a romper esas barreras de individualidad para ver cómo en colectivo podemos trabajar. Y acá tenemos esa articulación no solo entre los empresarios, sino extendiéndonos con otras redes. Aquí tengo otro ejemplo que es Catherine, y Catherine hace parte o ha hecho parte de estos programas de fortalecimiento empresarial. Pero con estas redes, por ejemplo, aquí estamos con la Red Regional de Emprendimiento, participamos activamente para desde el sector tecnológico buscar cómo aportamos hacia políticas, programas, estrategias que fortalezcan el ecosistema y que también fortalezcan el emprendimiento. Hacemos parte de la Comisión Regional de Competitividad, esa tarea de salir del escritorio, de buscar a otros actores, de ir un poco más allá, de no quedarnos quietos, nos llevó precisamente a eso, a conectarnos con otros sectores estratégicos y espacios para buscar cómo desde nuestro sector de tecnología podíamos aportar a la planeación del territorio, buscando que el territorio tuviera muy claro que la tecnología podría ser un impulsor de su transformación. Entonces estamos ahí en la asamblea, esto fue hace como 20 días, asamblea de la Comisión Regional de Competitividad, aquí con la red de investigación, de innovación en educación y se me fue el nombre, la RICIE, Red de Innovación y Seguridad de la Información Educativa, que hace parte de la MERUN, de la Mesa de Rectores de las Universidades. Entonces, a través de esas redes académicas también buscamos cómo conectar a los empresarios. De hecho, el 5 de septiembre esta red va a tener un evento también enfocado pues en el tema de desarrollo tecnológico hacia la innovación y la seguridad de la información. A través de nuestros medios vamos a extender también esa invitación. Conectarnos con otros actores del ecosistema de innovación departamental o regional, como el Centro de Innovación Cielo en Puerto Gaitán, o el Centro de Innovación Econova, del cual hacemos parte también de su comité estratégico y ejecutivo, pero buscando ¿qué? Aportar, conocer, escuchar las necesidades de todos y luego hacer propuestas alrededor de ellas, y buscando que todos tengamos un rol claro dentro de nuestro ecosistema de innovación. Y bueno, aquí estamos también. Esta foto les parece como reciente, ¿no les parece a esta tarima? Esto fue esta mañana. Lo que pasa es que no teníamos una foto con el secretario TIC de la Gobernación. El año pasado, en un evento del Ministerio TIC, que se llama Colombia 4.0, es este mismo, en Bogotá, hubo un espacio que se llamaba Sinergia y nos convocaron a los directores de los clústeres de las regiones, porque en todo el país también hay clústeres de tecnología,
convocaron a los secretarios de TIC, convocaron a los presidentes de las cámaras de comercio y nos encontramos allá muchos para compartir lo que estábamos haciendo y empezar a conectarnos y hacer una visión de territorio. Y entonces allá nos conocimos con Henry, el secretario TIC de Gobernación, y con otros aliados que están ahí, que hacen parte, bueno, Cámara de Comercio, Alcaldía. Empezamos a, digamos, a fortalecer de nuevo esa dinámica de conexión entre el sector empresarial, la confianza desarrollada con el sector gobierno. Y es parte de eso, de construir esas redes a nivel de territorio y empezar a buscar dentro de esas redes un foco de trabajo, un foco de especialización, una agenda con cada uno de ellos. Y en este camino desde hace algunos años empezamos a encontrar también otros empresarios en otros sectores que se estaban organizando y que vieron también el tema de los clústeres como algo muy llamativo, muy atractivo, que de pronto tal vez podría ser la respuesta a las necesidades de los empresarios dentro de un enfoque mucho más propositivo, más orientado hacia aportar, hacia proyectar, hacia ejecutar acciones. Y entonces en el camino fueron apareciendo empresarios que lideraban clústeres en diferentes sectores, como por ejemplo cultura. Aquí está Lola Lenit Pacheco, que está en primera fila con su sombrero siempre. Está, por ejemplo, Ellen Barbosa, que está aquí en la quinta fila, que acabó de llegar, que lidera el clúster de café. Y encontramos también, creo que directores, gerentes, clústeres, managers en sectores como turismo, como moda, eficiencia energética, y empezamos a hacer ese ejercicio de acompañamiento, de a partir de nuestra experiencia, mostrarles un poquito el camino, acompañarlos, orientarlos y construir otro tejido entre clústeres. Y creamos algo que se llama la Mesa Interclúster de la Orinoquía. Y en esta mesa interclúster, pues también en nuestro camino, muy bonito, un día nos invitaron los rectores de las universidades, con quienes ya hemos tenido algunos relacionamientos, algunos trabajos, nos invitaron a una reunión que ellos hacen todos los meses, la reunión de la MERUM. Nos dijeron, ustedes pueden recibirnos como un clúster a nosotros por sus dinámicas de trabajo. Y nosotros más que complacidos y honrados con esa invitación, pues integramos esa mesa de rectores a la mesa interclúster. Y recientemente se incorporó a esa mesa interclúster también Camacol, el gremio de la construcción. Y pues aquí tuvimos la semana pasada en Manizales un encuentro nacional de clústeres dentro del país. Fuimos una delegación, una comitiva de 12 empresarios o participantes de clústeres apoyados por la Cámara de Comercio, apoyados por la Gobernación con la Secretaría de Competitividad. Aquí en el medio está la Secretaría de Competitividad. Y fue algo muy interesante porque muchos nos decían, oiga, en nuestra región, en nuestro departamento no tenemos esa cercanía, esa dinámica entre clústeres, entre diferentes empresarios de diferentes sectores y esa articulación tan fuerte con gobernación y con una cámara de comercio y con las mismas universidades. Muchos de estos clústeres en las diferentes regiones están gestionados por las cámaras de comercio y para el gestor clúster es un trabajo muy fuerte lograr que el empresario lidere procesos, que el empresario decida ponerse la camiseta y decida soltar un poquito su interés particular y trabajar por el colectivo. Y entonces nos empezamos a volver un referente a nivel nacional en esa construcción de redes y de tejidos entre clúster y entre diferentes sectores. Y aquí lo hemos hecho con unas mujeres que son fantásticas, que son bonitas, que son espectaculares, que son trabajadoras, emprendedoras, líderes empresariales. Creo que hasta ahora yo era el único hombre, pero pues ya con la Merún y con la Camacol, pues ya somos más los hombres que empezamos a integrar esa mesa. Pero empezamos a lograr actividades, eventos, acciones de impacto. Y a nivel regional, pues logramos también de la mano del Ministerio TIC, como aliados estratégicos en territorio, como actores de articulación de nuestro ecosistema digital, acciones para fortalecer ese ecosistema. Acciones que tuvieron unos impactos bien interesantes que están ahí en pantalla a través de algunos eventos de formación, de relacionamiento, de redes, de conexión, de concursos de innovación, de hackatones.
en los que pudimos recuperar la confianza entre estos actores, entre estos sectores y lograr impactos que nos visibilizan aún más como sector, que nos visibilizan aún más como territorio. Y todo esto no hubiera sido posible sin esta red de amigos, de contactos, de líderes de diferentes sectores, de iniciativas, clúster, de los diferentes actores del sector privado y también de gobierno, que trabajáramos articulados por un propósito en común. Y en ese sentido empezamos también a trascender con ese ejemplo regional hacia lo nacional. Y el año pasado, el Ministerio TIC nos invitó a los clústeres a un evento que se llamaba Sinergia en Colombia 4.0, con algunos de los directores de los clústeres regionales del país. Empezábamos a escribirnos, a charlarnos, a formar lazos de amistad, de conexión. Y cuando nos encontramos ahí en Sinergia, dijimos, oye, ¿por qué no creamos una mesa nacional de clústeres TIC? Para tener otro espacio para trascender en esa integración entre regiones, entre departamentos, para trabajar de la mano, para beneficiar a nuestro ecosistema regional, cada uno a través de esas transferencias, de esas conexiones, de ese desarrollo de contactos y de conexiones de valor. Entonces creamos esa mesa nacional, participamos en varios eventos, esto es en el Congreso Nacional de Clústeres, y empezamos a acompañar también nuevos clústeres en nuevas regiones. Entonces aquí estamos con Casanare, la Cámara de Comercio de Casanare, que está creando un clúster de tecnología en Yopal. Y nos han hecho la invitación y digamos que tenemos también ese honor de poder acompañarlos en ese proceso. No solo salir de nuestro ejercicio regional, sino permitir extendernos y extender ese relacionamiento hacia ayudar a otros y conectar a otros con propósitos comunes, que es desarrollar nuestros ecosistemas, desarrollar nuestras industrias, desarrollar nuestras regiones. Y ese camino en algún momento tiene sus gratificaciones. Ese camino donde uno a veces suelta el interés individual o particular por trabajar por los demás, pues en algún momento empieza a tener también resultados, no solo para quienes hacen parte de estos tejidos, para estos empresarios que son como nuestra primera línea de trabajo, sino también para los diferentes otros, los actores del ecosistema. Y nos llegó de una forma muy temprana, creo yo. El año pasado tuvimos un reconocimiento nacional, a partir de que empezamos a tener reconocimientos regionales por todo este ecosistema, por nuestras acciones, las acciones colectivas. Tuvimos uno de los reconocimientos más bonitos y es el ser el clúster o el mejor clúster del país, no solo en tecnología, sino en todos los demás sectores de la economía nacional. Y lograr ese reconocimiento por parte del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Confecámaras, la Red Clústeres de Colombia. Lo recibimos el año pasado en Cúcuta y pues fue un logro no individual, fue un logro de territorio, porque también para ganar ese premio la respuesta de los empresarios, la respuesta de las entidades, la respuesta de los clústeres para apoyarnos para lograr ese reconocimiento fue algo inédito en ese evento nacional que pues este año llegó a su 10ª edición. Y es uno de los resultados, pero todavía nos queda mucho por hacer. Y la invitación de la charla de hoy es a eso, a que tenemos que seguir construyendo ese tejido, a quienes están pensando en emprender, en emprendimiento, en startups, pues van a encontrar de este lado actores, un ecosistema, unos clústeres en diferentes sectores que los pueden ayudar, que los pueden jalonar, que los pueden articular con los demás del entorno para fortalecerse. Y que así es como estamos logrando transformar nuestro territorio. Los quiero dejar con esta frase que nos ha marcado un poquito en nuestro sentido, en nuestra dinámica de conexión territorial. Y es una frase de John Kennedy. Y es que para nosotros tiene mucho sentido desde el momento en que empezamos a salir del escritorio, desde el momento en que empezamos a salir a la calle, a reconocernos y a buscar esos otros actores, esos otros amigos en nuestro territorio. La geografía nos hizo vecinos
La historia y el tiempo nos convirtió en amigos a partir de la confianza. La economía nos convirtió en socios porque somos empresarios también y empezamos a compartir negocios. Y la oportunidad nos ha hecho aliados, aliados con quienes cada día llegan al territorio, quienes están acá y empiezan a involucrarse en estos ejercicios. Muchísimas gracias. Espero que haya cumplido sus expectativas. Bueno, y la invitación para que nos conecten, nos sigan, Orinoco TIC, en redes sociales.